astrológico para que entremos en materia. Mi nombre es María Antonia León. Me dedico a la astrología hace más de 10 años. Tengo la Escuela de Escritura y Astrología Lama Letra y les doy la bienvenida a esta nueva clase gratuita que se llama Cómo leer astros personales según sus dignidades. Hoy nos vamos a enfocar en descubrir juntas y juntos energía e información asociada a cómo podemos leer el Sol, la Luna y Lilith como una primera parte de una serie de clases que vamos a compartir en este fin de 2025, que tienen como objetivo que ustedes vayan tomando herramientas de interpretación y que puedan ir apropiando mitologías diversas para incorporarlas en sus estudios astrológicos. Aquí tenemos una combinación de personas que están tomando nuestro curso de lectura astral de forma asincrónica, a quienes les doy un saludito. Espero que les esté yendo muy bien con ese montón de contenidos. También personas que tomaron en el pasado nuestros talleres de lectura astral, de escritura astral, a todas ellas un saludo muy especial, personas que se han hecho la carta astral con nosotros y personas nuevas que llegan esta noche a acompañarnos en este aquelarre para descubrir cómo podemos interpretar astros personales, Sol, Luna y Lilith. Me han ido compartiendo a través del chat información sobre su energía zodiacal. Me parece hermoso que podamos compartir desde ese lugar también. Poco a poco a lo largo de la clase voy a ir buscando al azar aquellos a quienes no les haya dado un saludo personalizado y les iré contando y les iré echando sus chismes astrológicos hoy 28 de octubre de 2025 que nos desarrollamos en el marco de una luna creciente, una luna llena de fuerza que ya está llegando a ponerse llena en el signo de Tauro y hay muchas noticias importantes en el cielo. Quizá en este momento una que nos toca por la coyuntura de nuestra clase es que mañana 29 de octubre Mercurio va a entrar en el signo de Sagitario. Y en Sagitario va a tener una temporada muy corta porque el 9 de noviembre inicia su proceso de retrogradación hasta el 9 de noviembre hasta el 29 de noviembre. O sea, del 9 al 29 de noviembre vamos a tener Mercurio retrógrado y vamos a hacer una clase muy especial. Tengo ganas de hacer una clase donde les cuente cuáles son las claves para leer a Mercurio retrógrado, que podamos quitarle como ese mito negativo que hay sobre él, cómo entender esos planetas retrógrados. ¿Les gustaría que hiciéramos una clase así? Cuéntenmelo a través del chat, por favor, para también escucharles, preguntarles qué les interesa más, porque ahora tenemos muchos otros eventos interesantes que nos convocan, ¿no? Todas las retrogradaciones, por ejemplo, que están haciendo actualmente los planetas transpersonales que van a entrar a nuevos signos de nuevo en 2026. El umbral continúa. Seguimos en un proceso de transformación colectiva tan profunda y tan lleno de fuerza que están cambiando muchas cosas en la vida de todos nosotros y de todas nosotras, estoy segura de ello. Cada uno, cada una allá en la soledad de su casa, de su habitación, de la oficina, del espacio que haya elegido para recibir esta clase, vaya anotando ideas que van a salir por aquí para que conversemos sobre esos tránsitos y sobre estos procesos. Vamos hacia adelante entonces con nuestra clase gratuita, Cómo leer astros personales. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, @lamaletra en Instagram, @lamaletra raya al piso astrología en TikTok. Cuando nos siguen, apoyan nuestro trabajo y también pueden compartir un pequeño contenido de su participación en la clase de esta noche, lo cual nos ayudaría un montón a llegar a más personas que como tú también quieren aprender astrología y acercarse a ella de una manera diferente, bonita, cuidada y amorosa. ¿Cómo leer astros personales según sus dignidades? Empecemos con el sol, de una, entremos hacia el centro de iluminación. Ya en previos comentarios he ido leyendo la energía de los soles. Los soles son más fáciles de entender porque a nivel popular los tenemos más integrados. Es el que denominamos casi siempre como el signo zodiacal, como si fuera el único signo que nos influyera. Pero el signo solar, en realidad, hay que también entenderlo más en profundo para comprender de dónde proviene ese brillo, cómo se manifiesta en nosotras y en nosotros, cómo de una u otra forma esa esencia que representa ese sol nos puede ayudar a descifrar muchas situaciones que se desarrollan en nuestra vida. Porque ¿quién en este bellísimo templo colocaría esta luminaria en mejor lugar del que ocupa, desde donde puede alumbrarlo todo? Sin duda es adecuado que algunos lo denominen farol del universo, otros mente y otros regente. Trismegisto lo llamó el Dios visible.
aquel que todo lo observa. Y ciertamente el Sol, como sentado en un trono real, gobierna la familia de astros que giran a su alrededor. Nicolás Copérnico. Bueno, a veces necesito tomar agüita. Entonces, este fragmento de Nicolás Copérnico creo que nos ayuda a entender un poquito la potencia tan grande que el Sol tiene en nuestra vida a nivel simbólico, porque indica que es nuestra diosa visible o nuestro Dios visible en el interior. ¿Han escuchado ese piropo que a veces decimos sobre ciertas personas? Diosa, ¿por qué? Porque es muy buena en lo que hace. O Dios, ¿por qué? Porque es muy bueno en lo que hace. Por ejemplo, cuando le dicen Dios a Maradona, a Maturana, perdón, ¿cuál es el futbolista argentino? Perdón por dar un ejemplo que no domino en su excelencia. Pero decimos que es un dios, ¿quién? O una diosa. Por ejemplo, no sé, Shakira, Beyoncé. Y de hecho, miren esa diosa tan poderosa ahí que parece una diva, parece que está a punto de montarse en un tubo como Jennifer López y bailar y moverse a pesar de que tenga más de 5 décadas encima. Es una cosa muy brutal. Y eso es el sol. Es algo que se muestra con un brillo y con una fuerza, pero increíble. Obviamente no todos vamos a tener un brillo así, una fama extraordinaria que nos conozca todo el planeta, pero esas personas que comparten con nosotras y nosotros, que nos ayudan a encontrarnos, esas personas que comparten nuestra realidad, esas personas que ven una influencia positiva en lo que nosotros hacemos o representamos en sus vidas, esas personas se han permitido ser irradiadas por nuestra voluntad solar. Y nosotras y nosotros hemos podido abrazar a esas personas con unos hilos de luz. De manera que cuando pienses en tu signo solar, reconoce todo eso. Prácticamente esa bolita de lana dorada que tienes en tu interior y que puedes ir echando al mundo y expandiendo, que es una forma de decir compartir tu luz con el mundo, compartir tu vida, tu vitalidad. El signo solar es como todo eso que se va expresando de una manera tan nítida y que nada lo podría o lo debería detener. Muchas veces las personas que no expresan en totalidad su sol es porque tienen ese sol mezclado con unas posiciones difíciles en sus cartas. Por ejemplo, pueden tener una dificultad con Saturno o pueden tener una dificultad, tener, por ejemplo, no sé, una cuadratura con Marte, con Saturno. Entonces, ese sol, pues ya no, pues va a tener que frenarse un poquito para expresarse realmente. Entonces, entender esos conceptos, no aprenderlos de memoria de un libro, sino comprender lo que significa para ti ese sol, ese signo solar, ese lugar que estaba siendo iluminado en el firmamento al momento de que llegaras a esta tierra. Básicamente es eso, ¿no? Como el lugar donde se está desarrollando la conciencia, la conciencia, qué temporada de conciencia estamos viviendo, y ese es tu sol. Y aquí nos encontramos con una arquetipa femenina que nos puede ayudar entonces a integrar esa historia de nuestro brillo. Isis y la fuerza creadora. La gran diosa egipcia de la magia y la maternidad resucitó a Osiris tras su muerte y concibió a Horus, guardando la continuidad de la vida. Su sabiduría y poder de regenerar lo perdido la convirtieron en símbolo de fidelidad, sanación y luz protectora. Como el sol, Isis irradia vitalidad, ilumina lo oculto y sostiene el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Ambos representan la fuente de energía que da vida y guía al destino. En ella, el sol encuentra su rostro maternal. Bueno, ese mito lo voy a dejar ahí para que ustedes lo recojan y puedan empezar a comprender todos esos procesos, esas palabras clave que aparecen en el mismo mito nos puede ayudar a entender esencias del sol. Fidelidad. ¿A qué le eres fiel? Muchas veces hablamos más de fidelidad de pareja que fidelidad con una misma, fidelidad con uno mismo, la fidelidad que tienes con tu propio ser, con tu objetivo en este mundo, en esta vida, o la fidelidad que deberías tenerle a tus talentos, a tus convicciones.
Sanación, luz protectora. Entonces, luz protectora es muy lindo porque es también reconocer que desde nuestra energía solar, por ejemplo, ese sol en Acuario de Sandra Claudia, eh, cómo desde esa energía vamos a proteger a los que nos rodean y nos vamos a también a proteger a nosotras mismas, ¿sí? Cómo se desarrolla ese proceso de protección, tiene mucho que ver con la energía solar. Sostiene el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Claro, es que el sol, aunque brilla todo el tiempo, el sol también tiene unos momentos en los cuales se va a iluminar otra parte y nos deja en la oscuridad y ahí es donde llega la luna y ese es el otro proceso que vamos a leer. Hoy quiero que estudiemos juntas y juntos las dignidades del sol. ¿Qué son las dignidades primero que todo para que estemos en la misma página? Las dignidades son mecanismos teóricos que nos ayudan a comprender un poco mejor cuáles pueden ser las posiciones más provechosas o benéficas para los astros y cuáles pueden ser las posiciones más desafiantes y más difíciles de tener en una carta. No quiero que usen las palabras bueno o malo porque no hay bueno o malo realmente en la astrología. Los astros nunca nos quieren hacer daño, solamente que la vida se va moviendo también y es un choque de muchos procesos que van incluso en contravía. Entonces, vamos a leerlo empezando con el sol. ¿Cómo es tu brillo? Y vamos a revisar esas dignidades. Para empezar, recordemos que el sol rige el signo de Leo. Y por lo tanto, cuando el sol está en Leo, está en domicilio. Observemos aquí abajo, hay un semáforo y entonces cuando está en posiciones verdes, el astro está muy bien y el astro se puede desarrollar como de una manera muy apropiada, muy agradable, y muy asociada a su naturaleza astrológica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en el fondo la astrología es una mezcla de campos semánticos. Cruzamos los signos que tienen unos significados con los astros que tienen otros significados, con las casas que tienen otros y así sucesión. Son cruces de significados. Entonces, si yo mezclo a Leo con el Sol, el cruce de significado es muy positivo porque se trata de energías benignas que quieren brillar desde el corazón. Se trata de personas quienes tienen el sol en Leo, o sea, en domicilio. Son personas que en general son optimistas, siempre buscan el bien de sus manadas, son líderes innatos porque necesitan proteger, incluso pueden llegar como a tener un impacto importante en sus grupos, en sus tribus. Entonces, el sol en Leo es un sol muy poderoso, ¿no? Muy como de ese león que ruge desde su fuerza. Y observemos en cambio que si el sol está al lado de Leo, es decir, si el sol se ubica en el signo de Acuario, como en el caso de Sandra, que tiene un sol en Acuario, pero hay me parece que hay otra persona, o es la luna la que tiene en Acuario, alguien más. Bueno. No, Sandra es que nos ha escrito varias veces. Ok. Entonces, el sol en Acuario es un sol exiliado. ¿Por qué? Porque técnicamente está al otro lado de la que es su casa natural, que es Leo. Observemos cómo Leo está del otro lado de la rueda. Entonces, por supuesto, cuando ese astro está en Acuario, va a sentir mucho más difícil expresar su propio brillo. ¿Por qué? Porque Acuario es un signo de colectividad, de grupo, de manada, de pandilla. Y el sol es un actor personal, es un actor fundamental en el proceso de individuación, por ejemplo. Cuando el sol está en Acuario, el sol vive una transgresión en su brillo y lo comparte con los demás. Entonces, las personas con el sol en Acuario siempre están en grupos, en vibración baja se esconden detrás del grupo. Son personas muy revolucionarias y muy críticas, pero a veces se hacen la vida muy difícil. Les cuesta mucho la felicidad así como plena y suelta, perdón, porque siempre tienen una preocupación de los demás, o sea, siempre están como con muchas noticias, como con muchas cosas, como con mucha información, tienen muchos amigos, no sé si muchos amigos o muchos conocidos, pocos amigos,
pero sí conocen a mucha gente, tienen una red de contactos tremenda. Y bueno, como que definitivamente el sol en Acuario tiene ese desafío que cumplir. Tenemos también otra posición favorable para el sol, que es la posición en Aries. Para quienes no lo sabían, creo que la primera persona que nos escribió en la clase de esta noche, alguien por ahí, Lika, Aries. Entonces es un sol exaltado cuando el sol está en Aries. ¿Por qué? Porque es que en Aries ese brillo como que cobra fuerza y dirección. Aries es un signo que siempre nos muestra un destino, que al igual que el planeta Marte está dispuesto a conquistar lo que necesita, lo que le gusta, lo que le llama desde la voluntad. De manera que un sol ariano nos trae personas con un carácter así de fuerte, es un sol exaltado, un brillo exaltado. Imaginémonos como una vela que asciende hacia la parte alta de un espacio, como una luz creciente y naciente, ¿sí? Es ese como el movimiento que se le da. En cambio, cuando tenemos el sol en Libra, como en mi caso, yo soy una mujer de sol en Libra, ascendente y luna en Géminis. El sol en Libra está en caída. ¿Por qué? Porque en Libra también hay una dificultad para poder incorporar el brillo desde lo propio o desde lo individual. Libra, que es un signo que está tan relacionado con la pareja, con el compartir con el otro, etcétera, pues claramente va a tener su brillo como prestadito. Quiero que me confirmen porque no les pregunté al inicio de la clase si ustedes están observando una presentación que yo les estoy proyectando en el Zoom. En caso de que no, pueden revisar su configuración, por favor. Igual les agradezco si me confirman por ahí por el chat. Súper, vale. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Es que a veces pienso que les estoy compartiendo y resulta que no. Ok, entonces por eso el sol está en caída en Libra, ¿no? Ese brillito como que se va hacia lo demás. Y obviamente aquí vamos a observar que hay muchos solecitos que son amarillos. ¿Por qué? Porque significa que la posición en esos signos no es ni buena ni mala, simplemente es neutra y depende ya de muchos procesos. Sin embargo, les puedo dar algunas pistas. Los soles de agua, por ejemplo, el sol en Piscis, el sol en Escorpio y el sol en Cáncer, son soles que pueden llegar a perder un poquito también de brillo porque el agua y el fuego se apagan mutuamente, ¿cierto? Entonces, digamos que son personas que de pronto van a tener que luchar un poco más respecto a cómo muestran su poder y su potencia y cómo toman autoridad en ciertos espacios. Desde otros lugares también, como respetando ciertos vínculos o entregando una presencia más genuina, o convirtiéndose también en sujetas o en sujetos que tienen una importancia dentro de su núcleo familiar, por ejemplo. No pasa lo mismo con los soles en aire, por ejemplo, el sol en Géminis, que es el otro de aire, observemos como como en Acuario, que es un aire, el sol está exiliado. En el otro aire, que es Libra, el sol está en caída. Y en el aire de Géminis es un fuego que conecta rápidamente, como pequeños fueguitos que se dan a lo largo de muchos días. Y en los signos de tierra, por ejemplo, en Tauro, en Virgo y en Capricornio, son soles, o sea, es un brillo que también baja un poquito de decibeles. Y pensemos que las personas tierra siempre son personas como muy serias, son personas que no son como tan chistosas, dicharacheras, que van sacando tres ideas ahí, no, son como más guardaditas, como un poco más sosegadas. Y eso es porque obviamente la combinación del fuego con la tierra también hay como una especie de nulidad, un poquito, ¿no? Bueno, bien, vamos bien hasta aquí. Listo. ¿Qué descubrieron esta noche? Descubrieron que tienen un sol exiliado, un sol en caída, descubrieron que tienen un sol que brilla mucho, uno que le cuesta un poquito más el fuego. Cuéntenme si pueden sus descubrimientos, porque el objetivo es darles una herramienta que les permita analizar, además no solamente analizarse a sí mismos o a sí mismas, sino también otras cartas que de pronto quieran leer o revisar, como que tengan ese elemento adicional. ¿Listo? Excelente, me encanta. Bueno, vamos ahora a hacer un salto cuántico y vamos a hablar de las dos lunas.
Empecemos con la luna, que es el satélite. Aquí les comparto el reloj de sombras selénico o el proceso de la lunación. Una imagen que en lo personal me gusta muchísimo porque era la forma como medían antiguamente los ciclos lunares. Y creo que está lleno de un arte muy especial que la inteligencia artificial nunca podrá, no creo que logre sacar algo tan especial como esto. Entonces, bueno, muy bien, la luna y el ciclo divino. Si la virtud divina de la luna se extiende hasta la tierra, con más virtud se deduce que la virtud atractiva de la tierra se extiende hasta la luna y mucho más allá. Y en resumen, que nada compuesto de una sustancia terrenal del modo que sea y arrojado a la altura que sea, podrá escapar jamás de la poderosa intervención de esta atractiva virtud. Johannes Kepler, 1609, está hablándonos de lo importante del vínculo que existe entre la Tierra y la Luna, tan importante como el vínculo que existe entre una persona y su madre, porque la madre es la matriz, porque la madre fue el primer espacio, porque la madre es el sinónimo del lugar, porque la madre es nuestro primer alimento y por tanto es la manera como nos alimentamos en el futuro. Por algo el psicoanálisis toma a la madre especialmente como fuente de muchas situaciones que vamos a vivir en la vida, de algunos problemas o traumas, obviamente también, pero sobre todo creo que el poder incorporar a la luna en nuestra vida y entenderla como otra fuente oracular de conocimiento y de información personal es maravilloso porque es dejar de echarle la culpa a quienes estuvieron ahí acompañando el proceso cuando éramos niñas o crías y empezar a hacer nuestras propias madres y hacernos cargo de nosotras mismas y de nosotros mismos, de nutrirnos, de entender qué necesitamos a nivel afectivo, qué necesitamos, por ejemplo, en una relación de amistad o de pareja, qué necesitamos cada día, qué pasa cuando se quiebra nuestro mundo, hacia dónde acudimos. ¿Qué es eso que nos da sosiego verdaderamente? Eso es la luna, todo eso es la luna. Cuando hablamos de que la luna es lo emocional, a veces lo reducimos demasiado. La luna va más allá de lo emocional, es incluso lo físico, es la salud, es la enfermedad, es la manera como se expresa nuestro cuerpo. Por eso la luna rige la menstruación y gobierna las mareas de la tierra y también las nuestras. Y aunque los hombres no menstruen, también tienen una ciclicidad. Lo que pasa es que es un poco más sutil y si son muy conscientes de revisarlo, van a darse cuenta de que no todo el mes están con el mismo ánimo o no todo el mes tienen las mismas intenciones de trabajar o de moverse rápidamente. Y bueno, en las mujeres eso se expresa de una manera más profunda porque como armamos nidos mensuales que luego dejamos que se los lleve la tierra, que caigan a los ríos, pues obvio, las mujeres lunáticamente estamos más enlunizadas y enlunadas que los hombres. Eh, entonces, ahí hay como una forma de que empecemos a ampliar ese concepto de la luna, ¿sí? Por eso me parece tan linda este fragmento que les traje de Johannes Kepler, que aquí hablamos de que en realidad la fuerza de atracción que se establece entre esas dos, entre la luna y la tierra, es tan intensa que es algo poderoso. Y lo mismo pasa con respecto a la relación que tenemos con el mundo emocional. Por eso es que la somatización es algo tan real, ¿no? Porque estamos conectadas totalmente con nuestro cuerpo, no podemos estar por fuera de él. Y obviamente hay muchos elementos en una carta astral que nos ayudan a entender cómo puede ser la parte física. No quiero que se queden con esa idea nomás, pero me refiero al cuerpo como un estadio, en su estadio biológico, ¿sí? O en su rol biológico netamente dicho. ¿Sí? ¿Qué necesita tu cuerpo? Tu cuerpo necesita que le des comida todos los días, listo. Pero ¿qué necesita tu luna? Pues primero lo que necesita tu cuerpo y segundo también lleva ese análisis al tipo de luna que tú tienes para que comprendas un poco si es que emocionalmente estás desde un lugar de autocuidado muy pleno y autocuidarte por lo tanto es comer bien o estás en otro estadio y tienes una luna que hace que, por ejemplo, no seas tan consciente o no veas lo que necesitas hacer o no veas lo que en realidad necesitas como cubrir de ti misma o de ti mismo como una necesidad básica y fundamental. Hablemos un poquito
Bachué y de la luna para que llevemos esta historia a un mito muy personal, muy, muy hermoso. Bachué, la madre del pueblo muisca, diosa de las aguas y de las cosechas, emergió del agua con su compañero hecho niño. Juntos poblaron la tierra y luego regresaron a la laguna de Iguaque, convertidos en serpientes, perdón. Entonces mira cómo aquí ya nos habla eh, como de un espíritu también de fertilidad, de vínculo, de relacionamiento, de noviazgo. ¿Qué pasa con la luna en nosotros? ¿Cómo es tu espía? Aquí al principio de la clase les hablé un poquito de cómo podía leerse esa combinación entre la luna y el sol, porque muchas veces lo preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre ambos signos? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el sol es como nos vemos a nosotros mismos o a nosotras mismas, como esa autoobservación personal, valga la redundancia. En cambio, la luna es como realmente somos, ¿sí? Cómo actuamos cuando ya se nos fue el 20, cuando, o sea, cuando pase lo que pase, pues nos toca seguir. ¿Qué pasa con esa luna en términos de lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos cubrir? Entonces es interesante vincular el significado de la luna para ampliar un poco más quién soy en mi sombra, quién soy en mi lado oculto, quién soy cuando pierdo los estribos, que eso es Lilith, porque tiene un vínculo con la luna y ya vamos para allá. Vamos a hablar un poquito de las dignidades de la luna, cuáles son las posiciones que la pueden favorecer y cuáles son las posiciones que la pueden, en cambio, descontrolar o traer un desafío. Comencemos por la luna más fuerte que tenemos, que puede ser cáncer, ¿no? Porque en cáncer la luna está en domicilio, la luna rige el signo de cáncer y por lo tanto ese es digamos que ese es un vínculo que puede hablarnos de una relación maternal que normalmente es cuidadora, en donde normalmente se da mucho apoyo, se da el seno materno, ¿no? Esa lactancia se desarrolla muy bien y voy más allá solamente de la leche física, o sea, es lactar de mi madre en el sentido de poder nutrirme de ella, de su historia, de sus aprendizajes, de su vida, pero por eso mismo también como tener una cierta codependencia cuando ya se vuelve una vibración baja de esta posición lunar, porque la luna en cáncer necesita siempre sentirse como protegida, sentirse abrazada y por eso se puede llegar a caer en la codependencia, ¿sí? Hay otra luna que también es muy favorable, es muy bella, que es la luna en Tauro, en donde pasa algo muy vital con el mundo emocional y es que se fortalece gracias a que Tauro es un signo de tierra fija que le da como raíces, sí que le da como seguridad, que le da sosiego y estas son personas que normalmente tienen una muy buena autoestima, que es una de las vulnerabilidades más altas de la luna, ¿no? No quererme a mí misma. Entonces, con la exaltación en Tauro de la luna, son personas que se pueden querer mucho. Por supuesto, es una luna que puede tener unos aspectos desafortunados con planetas duros, por ejemplo, con Plutón o con Marte. Entonces, en ese caso es posible que la persona empiece a experimentar como un yugo personal y que incluso pues no tome decisiones muy constructivas. Vamos para las lunas difíciles del zodiaco. El exilio en el Capricornio de la luna es uno de los que siempre me ha parecido más interesante estudiar como astróloga, porque pienso que es una posición que les dificulta mucho a las personas con la luna en Capricornio dar su verdadero ser en las relaciones y más bien como que siempre están reservando absolutamente todo. Pueden llegar a tener, digamos, como una especie de necesidad de control de sus emociones que les impide desarrollarse emocionalmente de una forma más ligera, más orgánica, de abrirse a los demás, a los sentimientos compartidos. Entonces es un exilio un poquito duro de vivir, de experimentar. Son personas que pueden llegar a ser muy orgullosas, que pueden llegar a ser muy rígidas y consideran que esa es su forma de protegerse, pero lo que están haciendo en realidad muy posiblemente es generar más problemas que quedan ahí escondidos y que se van haciendo más tóxicos.
Otra luna muy compleja es la caída en Escorpio. Recordemos entonces que en Escorpio, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo emocional? Pues va a ser muy autocrítica la persona, de pronto se puede llegar a autoflagelar bastante, a tomar decisiones no muy sanas en cuanto a sus relaciones afectivas. Puede haber un poquito de codependencia, de celos, de toxicidad en general. Pero es una luna, sin embargo, muy poderosa, se le considera la luna de las brujas, porque una vez has dominado todo eso, como todos esos impulsos, incluso sexuales que están dentro de ti, y los orientas hacia un lado creativo o hacia un lado espiritual, esotérico o mágico, como lo quieras llamar, siento que puede ser muy poderoso como se expresa esa luna y se vuelven grandes brujas, grandes sabedoras, grandes mujeres o grandes hombres de conocimiento, pero de conocimiento de lo profundo, de la cueva, de haber bajado hasta allá, de haberse transformado y de haberse luego construido una piel totalmente nueva. Cuéntenme por favor en comentarios cómo vamos hasta ahora. ¿Les ha gustado este contenido? ¿Les parece valioso? Por favor, mándenme un corazoncito, manden eso, un puñito arriba para yo saber cómo les ha parecido hasta ahora. ¿Ha sido clara la explicación de cómo funcionan las dignidades? Ya me llenaron de corazones, me encanta. Gracias, totales. Sí, ha sido claro cómo son las dignidades. Bueno, súper bien porque quiero que ustedes allá en casa hagan el análisis. ¿Dónde tengo a mi luna? ¿Cómo la puedo entender? ¿Cierto? Desde esas dignidades, ¿qué es lo que significa? Bueno, a quienes ya les he compartido un poquito sobre su luna, pues creo que Sandra ya le había comentado sobre su luna. Quienes no les he comentado todavía pueden mandarme un mensajito por el chat para que podamos compartir colectivamente y encendamos un poquito este aquelarre. Ya había hablado de varias, entonces no quiero repetir. Ya había mencionado, creo que la luna en Aries. La luna en Virgo, bueno, ¿qué pasa? Y además esa combinación con Aries está bien curiosa porque Aries es un signo de mucho movimiento y la luna en Virgo pues quiere como más domesticidad, quedarse más tranquila, tener unas rutinas muy específicas, muy montadas. ¿Qué pasa con las lunas de tierra? Las lunas de tierra tienen una posición particular porque observemos cómo hay una posición buena de la luna en tierra que es en Tauro, una posición desafiante de la luna en tierra que es Capricornio y una posición en Virgo que no es ni buena, que es más neutra, por eso está, digamos, amarillo porque esa neutralidad también significa que hay una cierta frialdad, claro que sí, pero de todas maneras la devoción, el servicio, el cuidado a los demás está muy presente en las personas con esa lunita en Virgo. Luego viene Gloria que nos dice que tiene la luna en Libra, entonces es interesante porque nos permite conversar un poco qué pasa con esas lunas de aire. Ya he hablado un poquito, pero vamos a hacer un pequeño recorderis. Tenemos una luna en Géminis que es de aire mutable, una luna en Libra que es de aire cardinal y una luna en Acuario que es de aire fijo. Las lunas en aire tienen dos cosas. Una cosa muy bonita y es la capacidad para expresar sus sentimientos, para hablar de lo que les disgusta, para comunicar o para buscar esa reciprocidad con los demás. En el caso de la luna en Libra hay una necesidad de armonizar los vínculos, de armonizar el entorno, de sentir que si yo estoy bien con las personas de mi mundo social, entonces estoy bien conmigo mismo y con mis propias emociones como que un poco se paga la deuda cuidando a los otros y haciendo del mundo algo más hermoso para estar. Con la luna en Géminis hay una necesidad enorme de comunicar, de hablar, de expresar, de escribir, o sea, de decir todo lo que nos disgusta. No nos gusta el silencio y cuando no quieren hablar con nosotros en un momento de crisis se puede intensificar la sensación de abandono o de desamparo. Y para las lunas en Acuario, esa luna me fascina. Siempre he dicho que es una de mis favoritas porque es una luna llena de potenciales creativos, es una luna con genialidades emocionales, con unas cualidades humanas increíbles, con una fuerza en su voz, en su mente, en su corazón. ¿Qué pasa? Que a veces se puede rebelar, ¿no? Entonces se revela y a veces se revela contra sí misma porque en Acuario siempre existe como la contraposición, como que me gusta esto, pero también tengo que tener un propio sindicato que esté en mi contra. Es una luna bien revolucionaria y bien revoltosa. Y aquí Vale nos escribe que siempre me ha costado entender mi luna en Acuario. Pues yo creo que
Es por eso, es porque buscar entenderla puede ser en realidad el problema. Claro, por tu luna en Acuario necesitas entenderlo todo, incluyendo lo que significa una luna en Acuario, pero Acuario necesita dejarse fluir con sus propias ideas y con la libertad de lo que va llegando a su existencia. Eso es. Luna en Aries, dice Claudia. Bueno, yo creo que ya había mencionado algo, pero muy brevemente hablemos de esas lunitas de fuego. Tenemos, ay, perdón, aquí, no, sí, de esas lunitas de fuego. Me confundí por un segundo, esperen, porque es que estoy teniendo aquí un problema con mi mouse. ¿Dónde está el mouse? Ok. Listo. Entonces, lunas de fuego. Tenemos una luna en Sagitario, que es el último fuego del zodiaco, una luna en Leo, que es el fuego fijo y el segundo del zodiaco, y una luna en Aries como la de Claudia, que es la luna inicial. Esa combinación es particular porque la luna es agua y combinada con el fuego puede llegar a haber mucho choque. Por eso es que se pueden generar, por ejemplo, experiencias asociadas con la ira, con la rabia, con la frustración, sobre todo cuando está en Aries. Personas que pueden llegar a ser un poco beligerantes, un poco confiadas de sí mismas o muy orgullosas. O sea, puede estar como esa parte del fuego que es emocional. Que es lo emocional del fuego es también hago drama porque no me aplaudieron, necesito algo nuevo. Por ejemplo, en Aries hay como una necesidad inmensa de que todo sea una aventura, de que siempre haya como una nueva cosa por conquistar. Y eso hace que sea más difícil, pues, enfocar lo emocional, enfocar las emociones, darle como un espíritu más abierto. En Leo, sí, en Leo también muy creativa, sí es una luna muy creativa, bastante, como con muchos talentos puede estar la persona, talentos en el sentido artístico, pero también como unos dones de gente para la palabra, etcétera. Y ya la luna en Sagitario se vuelve como, es difícil de manejar. Yo creo que en la infancia puede ser complejo porque puede generar como mucha sensación de ser chiquito cuando uno es tan grande o uno realmente vino a ser tan grande como Júpiter, como cuando te tocan las emociones y te las amplifican totalmente. Entonces, ese Sagitario también nos habla de unas emociones que son crecientes, que son intensas, que se viven también con mucho análisis y con mucha intelectualidad, porque Sagitario es el signo del conocimiento, de lo que buscamos aprender e incorporar en nuestras vidas. Luna Leo, me llevo mal con mi mamá. Bueno, obviamente eso también depende de muchas otras razones, ¿no? No solo la posición de la luna nos permite entender la relación o el tipo de relación que hay con nuestra madre, hay otras pistas en la carta que nos ayudan a eso. Por ejemplo, la casa 4 que nos habla de la herencia psicológica de la progenitora del mismo sexo. Vamos ahora a explorar un punto mucho más profundo. Vamos a hablar de Lilith, que es la parte oscura de la luna o el vacío lunar. Básicamente, Lilith no es un cuerpo celeste, es un punto matemático. ¿Eso qué significa? Significa que Lilith es como un cálculo en el cielo que se da por el punto donde la Luna está más lejos de la Tierra, dando su órbita habitual. Entonces, Lilith es ese punto donde nos desarraigamos de la madre, donde nos desarraigamos de las emociones, donde ya no somos tan conscientes. La fórmula, dice Jesús Gabriel, es hacer las cosas por amor o intuición pura. Y debe ser así, aun a riesgo de provocar un desgarro en el sistema de relaciones en el que habitualmente nuestra vida se desarrolla. Él ha estudiado bastante la figura de Lilith y es interesante cómo nos explica que ella muchas veces se manifiesta cuando hay como momentos muy críticos o momentos en los que incluso no tenemos como dominio de lo que estamos sintiendo cuando eso se nos va, se nos va de las manos, se nos sale de control. Esa es Lilith expresándose, ¿no? Esa es Lilith diciéndonos, esta es tu realidad, esta es tu lado sombra, todavía más sombra que esa luna satélite, porque Lilith es aquello que también ocultamos o desarraigamos ante los demás. ¿Por qué? Por vergüenza. En parte por vergüenza, porque nadie podría salir por ahí diciendo, no, mire, lo que pasa es que a mí me gusta el porno, bueno, no es que eso sea malo, no digo eso, sino que digo a que muchas cosas son tan íntimas
que preferimos mantenerlas escondidas hasta para nosotros mismos. Me gustan las cosas de esta o esta naturaleza, en realidad guardo mucho rencor por mi pasado, odio a mi jefa, fantaseo con que algún día le voy a cortar. Me estoy poniendo muy violenta, pero estoy de verdad siendo muy Lilith en los ejemplos, en el sentido de que Lilith también expresa una verdad de los seres humanos. Yo siento que a veces por encajar en la sociedad olvidamos que también tenemos un lado oscuro, ¿no? Un lado que a veces puede tener pensamientos desagradables, pensamientos terroríficos, un lado oscuro que también se puede expresar desde la rabia, desde el miedo, desde el control, desde el sabotaje, desde muchos lugares. Y cuando sale a relucir, pues como que condenamos ese lado salvaje de las personas, pero no recordamos que en realidad cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene un lado salvaje, tiene una psique y tiene un enfado, y por lo tanto entenderlo hace parte del proceso personal, pero también necesitamos entender que la conciencia colectiva de que existe un lado sombra en todas y todos es fundamental para transformar nuestro mundo. Vamos a recordar brevemente un mito de Lilith. Nacida del barro junto con Adán, primer hombre, Lilith no aceptó los presagios divinos y fue expulsada del paraíso. Se exilió en el Mar Rojo, donde vivió libremente su sexualidad, pero fue condenada a abortar infinitamente. Fue reemplazada por Eva, la mujer sumisa, a quien después, convertida en serpiente, Lilith convence de tener sexo con Adán. Entonces, Lilith es la mujer que quedó marginada de la historia bíblica y es la mujer que tuvo que irse a hacer una vida por fuera de las márgenes, ¿no? Porque de lo contrario iba a ser sentenciada, iba a ser criticada, iba a ser censurada, etcétera, y pues esa es la triste historia. Vamos a estudiar muy brevemente cómo es tu feminista y cuáles son las dignidades de Lilith. Aquí ustedes me la han ido compartiendo. Vamos a ver si cuadra con alguna de estas dignidades que vamos a estudiar aquí. Recordemos entonces que Lilith tiene su domicilio en dos signos. En el signo, ay, perdón, algo pasa con mi mouse, lo siento. Se me... Ah, ya. Lilith, entonces, tiene domicilio en Escorpio y domicilio en Capricornio. Esto es muy importante entenderlo porque Lilith, ok, Luz dice, si es un punto matemático, ¿cómo lo ubico? Esa es una muy buena pregunta. Tienes que configurar en la carta, cuando hagas el diagrama en un programa, en el que sea que utilices, debes configurarle para que te muestre la ubicación del punto Lilith. No se puede sacar a ojo ni se puede saber solo con la información de dónde tienes a la luna. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a volver a nuestra diapositiva. Domicilios en Escorpio y en Capricornio, ¿por qué? Porque pues es una luna que muy relacionada con el feminismo y con las primeras brujas, y que son las que tienen el conocimiento, la información, pues Escorpio habla también de esa tradición específica. Yo les decía hace un rato que la posición de la luna en Escorpio está en caída y es la luna de las brujas y miren cómo el domicilio de Lilith está en Escorpio, o sea que realmente es una posición que invita a una transformación personal muy intensa en el campo afectivo, sexual y de relaciones personales. La forma como te expresas también, tu feminidad, tu yo femenino. Si eres un hombre, puede representar el tipo de mujer que no te agrada tanto, que te intimida, la femme fatal que también te gusta, pero a quien no sabes si vas a poder llegar a conquistar. O puede hablar también de esa esencia, un poco como de esa esencia en tu vida, esa, esa esencia empoderadora, también personal, ¿no? Como esa parte también oscura, esas emociones que tú niegas de ti mismo, eso también puede ser para los hombres. Entonces Lilith en Escorpio tiene como todos esos poderes espirituales, puede transformar lo que está con ella, em, puede también un poco como ser muy rebelde en cuanto a cómo expresa su poder. Entonces es una Lilith poderosa, pero desafiante también de administrar como todo ese poder, insisto.
En Capricornio, ¿qué pasa con Lilith? Que es una posición donde el yo femenino también encuentra como un lugar de ambición que usualmente le ha sido negado. Y esa Lilith en Capricornio puede llegar a tener unas ambiciones brutales, ¿no? Como querer conquistar muchas cosas, querer elevarse por encima de muchos mundos, querer como empoderarse de muchas batallas, materializar también como la relación que tiene con el dinero, la relación que tiene con la tierra. Todo eso es importante. Es una Lilith también muy fuerte, pero es un poco y sigue teniendo una espiritualidad bien extraña porque el macho cabrío es una de las representaciones del diablo, que Samael es como la pareja de Lilith en el mito y eso también nos sirve entenderlo para descifrar lo que significa una Lilith en Capricornio y el poder que puede llegar a expresar también, ¿no? En su manera como de lograr las cosas, de ir transformando el patriarcado desde adentro. Exaltada está en Piscis porque es una posición donde también hay mucha libertad, hay mucha magia, hay mucha poesía, hay muchas posibilidades, es transgresión pura, es recordar todas las memorias del universo. Entonces, esa es una posición que para Lilith puede llegar como a traer unos dones y pero también traer todo el sufrimiento del mundo a tu propio cuerpo y como unas memorias colectivas tan intensas que cómo las vas a gestionar, eso también trae sus desafíos. Es también un poder, estas lunas fuertes, estas Liliths fuertes, perdón, traen mucho poder, pero con ese poder también trae la necesidad de cómo gestiono todo este campo electromagnético. Vamos a mirar las posiciones difíciles que tiene Lilith en una carta. Exilio en Tauro, exilio en Cáncer y caída en Virgo. Entonces empecemos por el exilio en Tauro, que es básicamente cómo tiene que entrar a ese territorio de Eva, ese territorio de Venus, que es lo femenino bonito, que es lo femenino armonizado, que es un poco lo femenino respondiendo a una belleza clásica, tradicional, mientras Lilith trae como lo monstruoso, trae como esta belleza que es sensual, pero que no es para nada recatada. Entonces en Tauro también como que hay una mezcla entre la vanidad y la belleza y como una lucha personal de cómo me veo mejor. Pero también hay unos temas de cómo a veces me quito bienestar a mí misma, solo porque sí, sí, como que al parecer me gusta incomodarme, incomodarme es parte de mi aprendizaje personal o de mi transformación. Un poco pasan esas cosas con un exilio de Lilith en Tauro. El exilio en Cáncer se manifiesta de una manera con mucho autosabotaje, he sentido, porque Cáncer rige la fertilidad y rige, digamos, lo que gestamos en nuestro vientre, que pueden ser hijas, hijos de carne, pero Cáncer también nos habla de las gestaciones de proyectos, de ideas, de vínculos, de lo que sea que necesitamos sostener ahí, ¿sí? Que puede ser incluso la energía de nuestro propio hogar o de nuestro trabajo o del negocio personal que tenemos. Entonces ese exilio en Cáncer es bien particular porque es un exilio en donde ya la luna Lilith se cae en una laguna y desde ahí como que sobrevienen unos dramas, sobreviene una dificultad muy grande de gestionar las emociones, viene como una vulnerabilidad también personal. Bueno, hay que como cuidar bastante la salud con una posición como esa, dependiendo también de qué casa va a ocupar. Pero ese exilio en Cáncer puede llegar como a traer mucha nostalgia, como mucha tristeza. Y finalmente la caída en Virgo, que es bien particular porque sabemos algunas de nosotras que Virgo es una representación o un arquetipo de la Virgen María, de la purificación y de cómo nos limpiamos a través del trabajo y del esfuerzo. Y para Lilith eso justamente es lo que ella quiere derrumbar la noción de trabajo y de esfuerzo, por eso ella se fue del paraíso, porque no estaba de acuerdo con un Dios controlador, pero luego entonces, ¿qué pasa por fuera del paraíso? Que hay que trabajar y es como que ella dice, ni lo uno ni lo otro. Podemos tener una vida lujosa, perdón, podemos tener una vida, digamos, básica, muy a la manera de Escorpio, como sobrevivo con lo que instintivamente necesito cada día, pero al mismo tiempo teniendo calidad en el sentido de no esclavicémonos ante un amo, no esclavizarnos ante el Dios judío cristiano y cuando ya no existe el paraíso, pues existe el capitalismo, entonces sigue siendo un Dios que nos domina a todos y que nos impide
tener la libertad por la que lucha Lilith. En el fondo ella también es una figura bastante idealizada o bastante idealista en el zodiaco, como lo podemos recordar. Em, Gloria nos pregunta si podemos explicarle que son dignidades es igual a características. No, las dignidades son posiciones de los astros que son muy favorables o desafiantes. Es como si la astrología teórica hubiera tenido la necesidad de crear una clasificación en la cual pudiera decirnos cada astro va a tener unas posiciones que le ayudan y unas posiciones que le hacen más difícil su desarrollo en la persona. Entonces, las dignidades son las posiciones, no todas, no son las 12 posiciones que tiene un astro que puede tener en... Yo las he leído casi todas como para dinamizar la clase y que ustedes se lleven algo de información sobre su posición. Pero en realidad me interesa es que estudiemos el semáforo, ¿sí? ¿Cuáles son las posiciones que desde las dignidades son favorables, que están en verde según el semáforo, y cuáles son más desafiantes, que están en rojo según el semáforo? ¿Sí? Entonces es un sistema, realmente, Gloria, es una herramienta, una técnica de interpretación. Exacto. Diana dice, ¿cómo empoderar a Lilith en casa 4? Ah, qué interesante, y además en cáncer. Yo creo que desde el hogar muy importante como que esa Lilith deje de luchar con lo que es necesario hacer en lo cotidiano para sostener la casa, para sostener la familia, para darse lo que se tiene que dar, porque ella en su rebeldía no quiere eso, ella en su rebeldía quiere como no ocuparse de esos asuntos tan básicos de lo que se requiere en lo cotidiano. Siento que es una Lilith que puede ser difícil, pero necesitas también trabajar en la confianza para no sabotearte y no tomar decisiones que te pueden quitar como la confianza. Bueno, cuéntenme por favor, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo les ha parecido la clase? Si tienen alguna pregunta también la pueden dejar en el chat porque ya estamos llegando al final. Me encanta que hayamos podido compartir esta noche alrededor de los astros personales, cómo leerlos desde la técnica de las dignidades. Sus preguntas, su amor, compartir. Abrazo para todas y todos las que están aquí en esta noche y que nos han venido compartiendo sus dudas en el chat. Gaby dice, Lilith en Libra quiere que hablemos un poco más de las que no están clasificadas por dignidades, pero que nos pueden tener información. Entonces, bueno, vamos a terminar con eso. Si me cuentan dónde tienen a Lilith, si es que lo saben, si lo recuerdan, si pudieron identificarlo en sus cartas. Y si no pueden encontrar la información en sus cartas, entonces recuerden que lo hacen después. Por aquí me están preguntando que si vamos a compartir la grabación. Claro que sí. Las personas que están en el curso de lectura astral van a empezar a tener las grabaciones. Esa va a ser una forma de motivar el acceso. A quienes estén en el curso de lectura astral tomándolo, por favor, van a recibir mañana la grabación. Un regalito especial para ustedes. Y para quienes todavía no nos acompañan en nuestro curso, pues queremos invitarlas porque sigue nuestro precio especial de lanzamiento. Saben, el otro día me preguntaron cuánto me había gastado yo en mi formación de astrología y llegué a contar más de 3 millones de pesos. Y no les miento, porque formarse como astróloga normalmente es una inversión significativa, grande. Hay que comprar libros, hay que estudiar en una escuela. Normalmente las escuelas internacionales te cobran en dólares, incluso hasta las colombianas te cobran en dólares. Y todo ese esfuerzo que uno hace para formarse y aprender todo esto es de verdad tremendo. Pero hoy ustedes van a tener una oportunidad maravillosa. Pueden comprar nuestro curso de lectura astral, todo un diplomado de astrología con 100 lecciones virtuales. Yo creo que necesitan mínimo 4 meses de estudio para acceder a este curso de lectura astral y hacer todas las tareas que aparecen allí. Incluye también 9 quizzes y acceso ilimitado. ¿Cómo les parece que este curso tan hermoso tiene un 60% de descuento como precio de lanzamiento? Pueden aprender astrología en clave femenina y hacer un viaje de autodescubrimiento. Estos son unos pocos pantallazos de todo el valioso contenido que van a encontrar en nuestro curso. Es un entorno virtual dinámico, no solamente van a encontrar clases grabadas, también van a encontrar
podcast, materiales descargables, infografías, presentaciones, lecturas, quizzes, un montón de contenidos fabulosos pensados pedagógicamente para que aprendan astrología desde ceros y se vuelvan unas profesionales de la lectura de los astros. ¿Qué van a encontrar en esas 100 lecciones? Raíces de la astrología y Big Tree, Sol, Ascendente y Luna, contenidos totalmente distintos a los que muestro en las clases gratuitas. Segundo, van a encontrar anatomía de los signos zodiacales y sus decanatos. Las dos lunas, el astro y el punto Lilith, pero estudiadas en profundidad. Hoy dimos un repasito muy corto, esto es mucho más complejo. También van a encontrar contenidos sobre las casas astrales y sus interceptaciones, unos fenómenos bien interesantes de estudiar. Los planetas y sus retrogradaciones. Aspectos ptolomeicos, es decir, las líneas de cruce entre los diversos astros, técnicas de interpretación especializadas y quizzes para poner a prueba tu conocimiento. Aquí, como me están viendo ustedes en pantalla, yo soy la misma creadora de todos estos contenidos, así que hoy tuvieron la oportunidad de conocer a su nueva profe de astrología, o a la que viene siendo la profe desde hace unos años para algunas y algunos. Este curso está evaluado en 420.000 pesos y no es caro, créanme que no, o $112 para quienes están en el extranjero. Pero si ustedes lo quieren comprar y están enamoradas o enamorados de este proceso creado con tanto cariño y amor, lo pueden conseguir en 170.000 pesos hasta el 30 de octubre. Aplican términos y condiciones, $47 para extranjeras. Recibimos todos los medios de pago, PayU, PayPal, tarjeta de crédito, débito, transferencia Nequi o Davivienda. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que van a poder acceder de forma ilimitada a todos los contenidos de este curso de lectura astral. Siempre que quieran, van a poder volver y repasar lo que ya antes habían aprendido. Van a encontrar tutoriales para que hagan su propia carta y desarrollen su propio proceso. Y quién quita, tal vez en un futuro también se vuelvan profesionales, astrólogos o astrólogas y puedan dedicarse a esto. Qué dicha, sería maravilloso. Si quieren adquirir este curso, pueden escribirnos a nuestros WhatsApps de contacto, al WhatsApp de la Maletra o a mi WhatsApp personal, o por Instagram y por supuesto les daremos toda la información. Patricia, por ejemplo, nos pregunta qué tipo de astrología es. Nosotros trabajamos con astrología tropical u occidental, es decir, signos del zodiaco. Todo lo que estudiamos hoy. Diana nos pregunta, ¿y la anterior también nos la compartirás a los del grupo de formación? Muchas gracias. Así es, Diana. Las personas que compren el curso de lectura astral no solamente van a tener acceso a esas 100 lecciones que están montadas en la plataforma a la que ingresan con su propio usuario y contraseña, también van a tener acceso a las grabaciones de todas las clases gratuitas que hagamos en nuestros grupos de WhatsApp. Wilson nos manda una publicidad política no pagada. Muchas gracias, Wilson. Compañeros, les recomiendo ese curso de lectura astral. Es muy bueno y completo. Lo mejor, la forma didáctica de María Antonia. Gracias, Wilson. Qué lindo ese comentario. Vale oro. Me encanta. Muchas gracias de verdad. Dora nos comparte su Lilith en Virgo en la casa número 10. Bueno, ya podemos hacer una última ronda con las Liliths que nos faltan para quienes quieran que les cuente un poquitico sobre su Lilith o si tienen preguntas o dudas del contenido que les presenté a lo largo de esta clase. Este es el momento para que vayamos cerrando. También si tienen preguntas sobre el curso, déjenmelas en el chat, cuéntenme cuáles son sus inquietudes y así lo podemos resolver. Vamos a hablar un poquito de qué pasa con esa Lilith en Virgo. Ah, bueno, pero a esta ya nos habíamos referido cuando hablamos de la caída, ¿no? De cómo está en el territorio de la Virgen y entonces se expresa como con un poquito más de susto. Bueno, entonces, por ejemplo, Alejandra nos dice las Liliths de aire y fuego. Ok, entonces vamos primero con las de aire. Analicemos un poquito qué pasaría ahí con esas Liliths que se ubican en el signo de Libra, en Géminis o en Acuario, ¿sí? Miren que neutras, amarillas, ni desafiadas lo suficiente, pero tampoco tan facilitada el proceso. Yo creo que son grandes, como siento yo que tienen como un espíritu muy rebelde y eso se expresa mucho a través de la mente
porque el aire domina los pensamientos, domina la comunicación, las relaciones, ¿no? El intercambio que podemos establecer con un otro, con una otra. Entonces, como Lilith representa como esa energía rebelde que nos esconde o que se esconde de nosotros, que nos impide como tener plena convicción o confianza. Entonces son lunas que pueden llegar también a complejizar las relaciones sociales, que pueden llegar a traer como mucha dinamita a la mente, mucha ansiedad, mucho estrés, mucha necesidad de moverse. Las lunas en fuego, en cambio, que son, por ejemplo, la luna en Leo, la luna en Aries, la luna en Sagitario. Aquí ya mi mouse está, es que creo que lo que pasa es que está un poco, perdón, está como perdiendo la batería. Bueno, las lunas en fuego, vamos a ver si lo logramos, Sagitario, Aries y Leo. Lilith en fuego. Uy, esas Lilith son, para mí son muy fuertes, la verdad. No son, son muy fuertes porque tienen mucho carácter, entonces pueden llegar a ser muy explosivas y un poco pelionas, ¿no? De querer como expresar con mucha vehemencia eh, todo lo que les ocurre, lo que sienten, sobre todo son muy críticas con el mundo, y con los procesos de fuerza y de poder. A ver, otras preguntas que aparecen por aquí. Por ejemplo, Gloria dice cómo manejar a Lilith en en la cada del dinero. ¿Te referirás a la casa 2? Esa es una Lilith en Tauro, entonces. O podrías leerla también como una Lilith en Tauro, que es un exilio, una posición compleja porque se puede llegar a sabotear mucho la autoestima. Lilith en Escorpio, muy fuerte porque está en domicilio, ya conversamos un poquito sobre ella. Diana dice muchas gracias, maravillosas tus clases. Patricia dice, dentro del curso se aprende a sacar el ascendente y luna. Sí, claro. Ah, no, Patricia, si no tienes la hora de nacimiento, no, en el curso no encuentras lecciones sobre la hora de nacimiento. Esa técnica, normalmente uso el péndulo, pero me parece difícil de enseñar. Oscar, el curso, todas las clases son grabadas, hay clases en directo para inquietudes o clases en vivo. Oscar, mira, en el curso incluye clases grabadas, pero también tiene otro conjunto de contenidos. Hay podcast, test, ejercicios, como una ecología muy grande de contenidos. Puedes, y hay una sección de comentarios en todas las lecciones y puedes dejar tus preguntas en caso de que tengas sobre técnica, ¿no? No sobre interpretación posiciones de tu carta. Y también por eso te hacemos este tipo de clases gratuitas, donde puedes participar y hacer preguntas que tengas así como muy específicas, tratando de que tengan que ver con el tema que hemos abordado, que es casi siempre abordamos todos los temas, entonces es cuestión de que estés como atento. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene mi querido público esta noche? Muchas gracias de verdad por acudir a este espacio. Sí, vamos a enviar esto a las personas que están en el curso de lectura astral. Lilia dice, tengo a Lilith en casa 4 en Acuario. Lilith en Acuario, poderosísima, muy rebelde, muy fuerte, con unas ideas muy claras. Me ha costado mucho ser mamá. Me encanta todo lo que compartes. Muchas gracias. Yo creo que siempre es difícil ser mamá, pero creo que para ti que tienes tanta fuerza puede ser muy complejo, pero tienes mucha sabiduría porque la combinación de esas lunas en Piscis y Acuario indica que tienes toda la experiencia y la memoria para resolver cualquier obstáculo que aparezca en ese y en cualquier campo de la vida. Ya hablamos de Lilith en Libra y ya hablamos también de Lilith en las tierras y en el agua. Muchas gracias por esta noche tan maravillosa, por compartir, por aprender conmigo, por ayudarme a recordar también temas de la astrología que son importantes recordar. Les envío un abrazo desde Manizales, Colombia, desde el corazón del eje cafetero. Les espero en el curso de lectura astral, últimos días con un precio súper especial y la posibilidad de aprender con todo el amor, el cariño y el sello de la maletra. Feliz noche, chao.